Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan? Sí, Tenemos sí. más de 120 participantes, lo cual es muy importante. Han visto es un programa que queremos que llegue a la comunidad de la Universidad Católica, pero también abierta a todo el mundo. Para mí es un honor presentar al próximo eh, al profesor Mauricio Canals Lambarri. Ustedes lo han visto, lo han escuchado en la prensa, hablando sobre COVID-19. Él es profesor titular de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, médico cirujano y especialista en radiología. Sin embargo, ha estado siempre interesado en la biología. Tiene un magíster en bioestadística y una en ciencias biológicas y es doctor en sistemática y biodiversidad en la Universidad de Concepción. Sus áreas de interés son la zoonosis, la entomología y ecología médica, los modelos, la complejidad biológica. Es autor de numerosas publicaciones, libros. Yo creo que es un gran honor escucharlo. La presentación hoy día se titula Epidemia COVID en Chile, monitoreo y modelo. Adelante, profesor Canal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar hablando aquí. Así que les agradezco de todo corazón poder compartir lo que hacemos en la Escuela de Salud Pública. Voy a compartir pantalla a continuación. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, sí, Mauricio. Sí, Sí. sí. Ok. Súper. Entonces, muy buenas tardes. Vamos a compartirle los estudios que hemos hecho en la Escuela de Salud Pública, que consisten fundamentalmente en el monitoreo y un intento de modelación de la pandemia del COVID-19 en Chile. Naturalmente yo represento a todo el equipo de la Escuela de Salud Pública, que es parte de la autoría de este trabajo. Como soy radiólogo, les pongo ahí una imagen de un TAC de un paciente con COVID-19, con típicas imágenes muy características, opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares, con características de compromiso alveolar y que corresponde a una neumonía por esta patología. Cuando uno analiza lo que ha sucedido con esta pandemia en el mundo, tiene estas curvas que se refieren al número de casos por día de esta enfermedad. Y ustedes pueden ver en rojo la curva del mundo, el número de casos totales por día en el mundo. En línea negra, ustedes tienen los promedios móviles de orden 5, es decir, un método de suavización de la curva. Y por otro lado, tienen las curvas de las distintas regiones del mundo, de América, de Europa, del Mediterráneo Este, el sudeste de Asia y de África. Y ustedes pueden ver que la curva epidémica es en realidad la envolvente de un conjunto de epidemias que están sucediendo en forma independiente en los distintos componentes. La curva dominante hoy día es lo que está sucediendo en América, que es la curva verde, que es la principal responsable del ascenso que siguen teniendo los casos diarios de esta enfermedad en el mundo. Observen cómo asciende lo que sucede en América, mientras que Europa tuvo un pic en abril para luego quedar en un estado de prácticamente de alrededor de 18.000 a 20.000 casos diarios en forma estable. Mientras el sudeste de Asia sube, África sube y el Mediterráneo Este tiende a la estabilización. Desde el mundo, entonces, hay algunas enseñanzas que tenemos que ver desde esta pandemia
epidemia y que son importantes de retener para Chile. Primero, que cuando uno analiza las epidemias, las pandemias en realidad son la suma de epidemias locales. No son el comportamiento de una sola población respondiendo con una enfermedad que se instala. No es una población homogénea, de tal manera que uno podría llamarla, de alguna forma, podría llamarla como una multidemia más que una pandemia que implicaría una mezcla homogénea de la población. Otro aspecto que nos enseña el mundo es que el descenso, cuando haya pasado el pic, puede ser muy lento, como ocurre en Europa, que queda prácticamente en un estado de endemia estable. Lo tercero es que en aquellos países en que ya ha pasado el pic, como por ejemplo en Europa, los porcentajes de cero prevalencia implican que todavía queda gran cantidad de susceptibles. Fíjense, alrededor de 5,2% solo tienen cero prevalencia a COVID en España, entre un 5,2 y un 3,11, 4,4 en Francia, 10,9 en Suiza, de 2,8 a 32% en algunos lugares en Estados Unidos, 7,3% en Suecia, 5% en el Reino Unido. Y el mundo en general, la OMS estima que recién tiene una cero prevalencia alrededor de un 3%. Recuerden ustedes que para alcanzar lo que se llama inmunidad de rebaño, es decir, una proporción sobre la cual empieza a frenar las epidemias, se necesita aproximadamente un 60% de la población de cero prevalencia para este virus, lo cual evidentemente no se ha alcanzado. Por lo tanto, pueden existir nuevos brotes. Y por otra parte, otra enseñanza desde el mundo es que las curvas epidémicas, por la irregularidad que tienen, distan mucho de ser las curvas regulares clásicas de la teoría epidemiológica, lo cual significa que la predictibilidad del fenómeno es bastante dificultosa. Abajo a la derecha les muestro las curvas epidémicas típicas, que son muy regulares y muy bonitas, pero ustedes ven que eso en general no se da en el mundo. Aquí les muestro la epidemia en Chile, en todas sus etapas, desde el 3 de marzo que se inició. La curva azul representa el número de casos diarios, los puntos son los datos reportados y la línea azul es la suavización de esa curva. Y la curva superior representa exactamente lo mismo, pero los casos corregidos por subreporte, porque cuando se reporta una cierta cantidad de casos en los reportes oficiales, se sabe que en general el número de casos reales es bastante mayor y uno puede establecer las correcciones correspondientes a esa curva. De tal manera que la curva roja son los casos corregidos, la curva azul corresponde a los casos reportados. Y ustedes pueden ver varias etapas que se han sucedido a lo largo del tiempo. Nosotros preferimos llamarla alrededor de 4 etapas. No se alcanza a ver muy claramente en la imagen, pero el primer quiebre de la curva ocurrió alrededor cercano al 25 de marzo y la responsabilidad de ese cambio en la curva probablemente fue fundamentalmente el cierre de los colegios y de universidades. Posteriormente se implementaron algunas medidas, que entre ellas los toques de queda, las llamadas cuarentenas dinámicas, y ustedes pueden ver que llegamos a una etapa crucial, que es el 20 de abril aproximadamente, donde ocurre el llamado a la nueva normalidad y a la relajación, a la llamado regreso seguro, con relajación de las intervenciones que se habían establecido en ese momento. Y a partir de ese entonces tenemos un gran pico epidémico que ocurrió desde finales de abril
hasta nuestros días, con el máximo número de casos aproximadamente el 14 de junio. Si ustedes observan esta curva, entonces tenemos un ascenso epidémico importante con un pic alrededor del 14 de junio y con un descenso posterior que ha sido sostenido en el último tiempo. Si uno descompone esta curva en las contribuciones que producen la región metropolitana y el resto de las regiones del país, ustedes obtienen esta figura que está acá. En color rojo tienen los casos totales, en línea negra tienen la suavización con promedios móviles, en color azul ustedes tienen el número de casos de la región metropolitana y en color verde tienen la suma de todos los casos de las regiones. Y ustedes pueden ver que prácticamente hasta el pic, que es aproximadamente el 14 de junio, el principal responsable de casi todos los casos, de más del 80 a 90% de los casos, eran los casos de la región metropolitana. Sin embargo, la región metropolitana desde ese entonces ha tenido una disminución sostenida en el número de casos y actualmente el número de casos de la región metropolitana y el número de casos totales de todas las regiones del país son aproximadamente iguales. O sea, hoy día la región metropolitana representa alrededor del 50% de los casos totales, mientras que hace algunas semanas atrás la región metropolitana era más del 90% de los casos. En esta figura les muestro todas las regiones excepto la región metropolitana, para que vean la diferencia en magnitud. Ahí está cada una de las regiones, representadas cada una con un color particular. Y ustedes pueden ver la envolvente de esta figura, es también una curva epidémica que tuvo un ascenso importante y que también está teniendo una estabilidad y un cierto descenso en el último tiempo. Es decir, al parecer no solo la región metropolitana está descendiendo, sino que el número total de casos de todas las regiones está teniendo una leve disminución. Las magnitudes son muy diferentes. Observen que en las regiones particulares, lo máximo que se ha tenido es la ciudad de Antofagasta, alrededor de 380 casos, y la región de Valparaíso, alrededor de 350 casos. ¿Ya? Hay otras regiones que tienen muy poca cantidad de casos, como por ejemplo Los Ríos y Aysén, que hoy día se les ha levantado parcialmente las cuarentenas. Un problema importante y que nosotros estudiamos con bastante atención es el llamado el subreporte de casos, que es el que da origen a las dos curvas que les mostraba en la primera diapositiva. El subreporte de casos uno puede estimarlo de la siguiente manera. Se supone que la mortalidad de esta patología, los estudios más finos y los metaanálisis realizados dicen que, considerando el total de casos, debiera ser de alrededor de 1,4%. 1,4%. Entonces, si uno, después de hacer ciertas correcciones, en un país particular tiene una letalidad, pongámosle, de 2,8%, eso no es porque tenga una mayor letalidad o condiciones particulares que hagan que estén falleciendo más, sino que lo más probable es que esté subestimando el denominador, que es el número total de casos. Entonces, al comparar la letalidad corregida con el estándar mundial del 1,4, uno puede estimar el subreporte de casos. Y el subreporte de casos en Chile, ahí tienen las curvas en gris, en la línea negra representa cómo ha evolucionado el subreporte de casos en Chile. Y ustedes pueden ver que siempre ha fluctuado alrededor del 50%. En la mejor época, en mayo, el subreporte podía estimarse en alrededor de un 35%. En la peor época fue de más de un 60% y actualmente se está estacionando
en alrededor de un 48%. O sea, en general, cuando uno recibe la información de que hay, por ejemplo, 1000 casos, uno debe proponer que la verdad es que debiera haber 2000. Este subreporte, además, no se distribuye homogéneamente en el país y hay regiones que tienen mayor subreporte que otros. En general, en aquellos lugares en que hay más casos, hay más subreporte. Ustedes pueden ver en la diapositiva, por ejemplo, que en Valparaíso el subreporte se estima en alrededor de un 54%, en la región metropolitana un 52%, en Antofagasta 51%, mientras que en el Maule es de alrededor de un 11%. Es decir, hay una distribución heterogénea del subreporte de casos. Por otra parte, nosotros seguimos con atención qué ocurre con la letalidad. La letalidad corresponde al número de fallecidos partido por número de casos. Y hay una letalidad que se denomina letalidad cruda, que corresponde a sencillamente dividir el número de fallecidos por el número de casos en el mismo tiempo. Pero si uno considera que en realidad para que un paciente fallezca deben pasar aproximadamente 14, uno debiera corregir el denominador por la población que estaba infectada hace al menos 14 días. Haciendo esas correcciones se obtiene lo que se llama la letalidad corregida por retraso, que es un estimador mucho más real de la letalidad que está teniendo la enfermedad aquí en Chile. Ustedes pueden ver que actualmente esa letalidad se ha estacionado en alrededor de un 2,6%. Esa es la letalidad real, con variaciones en distintas regiones del país. Una vez más, por ejemplo, en Valparaíso, la letalidad es de alrededor de un 3%, la región metropolitana 2,8%, Antofagasta tiene también 2,8%, la región de O'Higgins 2,4%, etc. Y otros lugares tienen menos letalidad. De tal manera que no es uniforme la distribución y eso es aproximadamente lo que uno debe esperar en un paciente con COVID-19, que la proporción de individuos que puede llegar a fallecer. Otro número que nosotros estudiamos y que hemos hecho relativamente conocidos en la pandemia es lo que llamamos el número reproductivo. El número reproductivo corresponde al número de casos nuevos a partir de un caso, en un tiempo determinado, en general considerado lo que se llama un periodo serial. Es decir, es el número de casos nuevos que deja un caso en un periodo de alrededor de 5 días, que es el tiempo promedio que transcurre entre caso y caso. Eso es el concepto de número reproductivo. Y el número reproductivo no solo mide eso, sino que es una medida de la velocidad de transmisión. De tal manera que representa muy bien lo que ocurre con la dinámica de transmisión. No solo importa el número de casos que hay, sino la dinámica que está teniendo la transmisión. Y esta es la evolución de lo que ha ocurrido desde aproximadamente los 20 días hasta la actualidad con el número reproductivo. Inicialmente tuvo un R de 2,36 y actualmente ha ido descendiendo, tuvo una baja en abril, a finales de abril, época en que se relajaron las intervenciones epidemiológicas, y después tuvo un ascenso que se está viendo en la parte medial de la figura y que desembocó la gran epidemia de la cual hemos hablado. Actualmente tenemos números buenos en que hay un descenso del número reproductivo actualmente a valores bajo 1, lo cual ya es importante porque significa que un caso está dejando menos de un caso, por lo tanto debiera haber un descenso de la epidemia.
y está acercándose a valores de 0.8. El valor del número reproductivo de hoy es de 0,84 y sus intervalos de confianza lo sitúan muy cercano al valor de 0,8. Eso es muy importante porque significa, si tenemos un valor de 0,8, significa que aproximadamente en una semana vamos a tener el 80% de los infectados activos que tenemos esta semana. Y en 2 semanas vamos a tener un 64%, y en 3 semanas vamos a tener un 51,2%. Es decir, nos va a dar el ritmo a la cual decrece la carga de infectados activos. Sin embargo, en el país la situación es un poco dispar, pero favorable, ya que actualmente solo tenemos 5 regiones con un número reproductivo mayor que 1, que son Arica, Parinacota, Atacama, Coquimbo, Araucanía y Los Lagos. Esas 5 regiones quedan con un número reproductivo. El resto de las regiones tienen un número reproductivo menor que 1, lo cual es favorable. Una semana atrás teníamos 7 regiones y 2 a 3 semanas atrás prácticamente todas las regiones estaban sobre valores 1. De tal manera que se ve una evolución favorable, pero heterogénea a lo largo del país. Entonces, la primera dimensión que estudiamos es ver la epidemia, la carga de infectados, ¿no es cierto?, los casos nuevos y el número reproductivo, que nos va dando una idea de la dinámica. La segunda dimensión que es importante es ver la capacidad del sistema de salud. Y la capacidad del sistema de salud, una de las maneras de medirla es a través del número de unidades de cuidados intensivos que están disponibles, o cuál es el número de unidades de cuidados intensivos que se están utilizando. Actualmente, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva dice que un 86% de las camas UCI están ocupadas, de tal manera que hay una disponibilidad del 40%. Hay 2.053 UCIs en uso, pero hay 192 pacientes en ventilación mecánica fuera de la UCI. Esos pacientes en condiciones naturales debieran estar en UCI. Observen la curva de abajo. La curva de abajo les muestra a todos los pacientes en ventilación mecánica, y esa franja roja que aparece encima corresponde a los pacientes en ventilación mecánica fuera de una UCI. Y en la figura de arriba les muestro la evolución que ha tenido el uso de UCIs en Chile, y ustedes pueden ver que en los últimos días se está teniendo una cierta estabilidad y una curva que al menos está estabilizada o tiene indicios de un pequeño decrecimiento, lo cual también es un signo favorable. Otro aspecto que hay que mirar cuando uno sigue una epidemia es la capacidad diagnóstica. Y aquí las curvas que les mostramos nosotros son 3 curvas en color celeste. Es el número de PCR que se están haciendo y que ustedes pueden ver que es bastante variable. En su mejor época se llegaron a hacer alrededor de 17.000 test en algunos días. Aquí están los números por semana, los promedios por semana. Llegaron hasta sobre 13.000. Sin embargo, en la última semana han caído el número de test a alrededor de 10.000 y tantos. Pero el aspecto positivo es que el porcentaje de test que están saliendo positivos ha ido decreciendo. En la situación peak del 13 de junio, el porcentaje de positividad se acercaba al 30%, actualmente está en alrededor de un 23%, lo cual es un buen indicador que efectivamente este decrecimiento en el número de casos se asocia a una disminución de la carga real. Otros indicadores que se pueden usar para el futuro, para ayudar a tomar decisiones en cuanto a desescalar las intervenciones epidemiológicas, son estos 3 números que calculamos en la Escuela de Salud Pública. Uno lo llamamos el momentum, que corresponde al número de infectados activos multiplicados
por el número reproductivo. Eso da una idea de la máxima carga potencial que podría llegar a tener la epidemia. Fíjense, número de infectados activos multiplicados por el número reproductivo. Entonces, si tenemos 1000 infectados activos y el número reproductivo fuera 2, nosotros decimos, bueno, existe un potencial de 2 por 1000, sería 2000 nuevos infectados en la próxima semana. Entonces, eso lo llamamos momentum. Y ustedes pueden observar cómo ha ido cambiando a lo largo de la epidemia y cómo muestra también un pic en la situación del 14 de junio y actualmente está disminuyendo por una baja en la carga de infectados activos. Tenemos también un segundo indicador que corresponde a la carga de las UCIs. Se supone que esta carga máxima, un 5% de la carga máxima puede ir eventualmente a una UCI. Si lo dividimos por el número de ventiladores mecánicos disponibles, tenemos este indicador que lo llamamos carga, que es la curva verde. Y ustedes pueden ver que este indicador también está mostrando un descenso importante en el último tiempo. Y finalmente, el indicador que mostramos en la figura en rojo está mostrando el riesgo de desescalar las medidas. Y para considerar el riesgo, nosotros usamos el momentum, la carga UCI y la capacidad que está teniendo nuestro sistema de hacer diagnóstico, de trazar a los contactos, de aislar a los casos y de ser capaz de poner en cuarentena a los contactos de los pacientes contagiados. Entonces, esos 3 indicadores nos van a ayudar en el futuro a la toma de decisiones. Finalmente, hemos hecho en la Escuela de Salud Pública, hemos intentado hacer modelos para predecir el comportamiento de la epidemia y fundamentalmente hemos usado modelos que existen, que son los llamados modelos SEIR, que se refieren a modelos de compartimento entre susceptibles, latentes, infectados y removidos. Y hemos tratado de incorporar variabilidad a los modelos. El modelo más habitual que usamos es un modelo SEIR, que tiene un conjunto de ecuaciones en que hay transición desde los susceptibles, latente a los infectados, los removidos, número de casos y aquellos pacientes que van a ser ingresados en UCI. Tenemos algunos supuestos, los supuestos de población homogénea, la población de Chile, la inmunidad de rebaño en un 57,4%, hacemos una corrección por heterogeneidad de la población, tenemos estimaciones de asintomático versus sistemático, clínicos versus subclínicos, para llegar a determinar que aproximadamente 1 de cada 20 de los infectados llega a reporte. Basado en esos supuestos y un conjunto de parámetros tomados de la literatura, nosotros podemos establecer curvas que tratan de predecir el comportamiento epidémico. Aquí tenemos la curva azul, es la curva que propone la evolución de casos, mientras que los puntos azules son lo que realmente ha ocurrido y vemos que hay un relativo ajuste. La línea negra corresponde a los casos corregidos por subreporte. La línea verde predice el comportamiento de la ocupación UCI. Podemos observar que en general las UCIs ocupadas son menos de las predichas y nosotros pensamos que eso corresponde a un fenómeno de saturación de las UCIs. Pensamos que probablemente en condiciones normales, si dispusiéramos de más UCIs, probablemente se seguiría una curva bastante parecida a lo predicho. Y por otro lado está la curva de fallecidos, que no es el objetivo de esta modelación, y ponemos 2 curvas, una curva roja y una curva amarilla, con 2 niveles de fallecidos, uno correspondiente al estándar basado en mortalidad ajustada por retraso de un 2,6%
basado en los trabajos de Russell, y uno de un 5% basado en mortalidad no corregida, que es la curva amarilla. Probablemente la curva de fallecidos se va a encontrar entre estos dos. Si ustedes piensan que el DAIS está informando alrededor de 10.000 fallecidos hoy, y los reportes diarios hablan de alrededor de 6.400 fallecidos. Ustedes ven que las curvas rojas se ajustan bastante bien, sin embargo, actualmente los casos observados son más que los casos predichos. Finalmente usamos un modelo que se llama el SEIR estocástico, en que le incorporabilidad a los modelos SEIR con números aleatorios, con método llamado método de Monte Carlo, con el algoritmo de Gillespie y con la proposición de que la infección es un proceso de Poisson. Los tiempos de espera entre dos eventos siguen una distribución de tipo exponencial. Y obtenemos esta figura que es el modelo estocástico SEIR. Y ustedes pueden ver en rojo son las trayectorias, un conjunto, ahí están dibujados 25, de posibles epidemias basadas en el mismo modelo, pero con comportamiento estocástico. En negro tienen lo que realmente ha sucedido en Chile, esos son los casos reportados. La curva en azul son los casos corregidos por subreporte. Y incluimos la curva que está dibujada en verde, que corresponde a la curva de la epidemia que está ocurriendo en Europa, pero reescalada a la situación chilena. Porque recordemos que una epidemia es un conjunto de epidemias locales, y lo que está ocurriendo del mundo es que no se comporta como una sola población, sino que se van reclutando los casos de locales, y entonces el descenso no necesariamente va a dibujar una curva regular, sino que el descenso puede ser bastante más lento. Hasta ahora, por suerte, los datos muestran que el descenso está siguiendo las bandas rojas, que son las predicciones que tenemos nosotros, pero sin embargo hay que estar atento a que ese descenso puede ralentizarse, empezar a aplanarse esa curva y quedar en un estado de endemia alta, es decir, con un alto número de casos constantes de, no puedo decir exactamente el número, pero podría quedar con un número de casos importantes mantenidos durante alto tiempo. Eso es lo que yo les quería mostrar. Muchas gracias por su atención. Mauricio, dentro de los comentarios que aparecieron en el chat, tal vez el concepto que faltaría aclarar sería la inmunidad de rebaño. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es inmunidad de rebaño. Se llama también inmunidad comunitaria. Ese es un concepto de Paul Fine. Y al inicio de una epidemia, uno se encuentra el virus con prácticamente el 100% de los susceptibles. Entonces, la probabilidad de un individuo de contagiar a otro es alta. Sin embargo, en la medida que aumenta el número de casos, la capacidad de encontrar nuevos susceptibles va disminuyendo la probabilidad de nuevos contagios. Y es lo que John Brownlee llamaba la dilución de los susceptibles en los casos. Llega un momento en que hay tantas personas que ya han tenido el virus y que ya se han recuperado y que están inmunes, en que la probabilidad de encontrar nuevos susceptibles es bastante baja.
Y en ese instante, entonces se llega a la inmunidad de rebaño, y esa inmunidad es la que va a hacer que empiece a descender los infectados. No significa que solo se van a infectar un 60%. El nivel de saturación de una enfermedad infecciosa en realidad es mucho mayor, pero es el instante en que se frena el contagio. Y por eso se usa como el umbral de qué cantidad de población, qué proporción, que la enfermedad no se instale en la población, y uno usa ese valor, el valor de inmunidad de rebaño, porque al ingresar poquitos casos, no van a ser capaces de encontrar nuevos susceptibles, y entonces que haya pequeños brotes van a descender. En eso, Mauricio, hay preguntas en el chat que se refieren a dos temas. Uno, respecto al efecto que tiene la cuarentena, el efecto potente de la cuarentena para la disminución. Y también, en este mismo sentido, pensando que hay un tema de zoonosis involucrado, ¿qué se debería evaluar? ¿Hay, por ejemplo, medidas de control que se pudieran usar hacia los animales como vectores de transmisión? Dentro de las cosas que uno tuviera que vigilar o recomendar, ¿estaría ese tipo de vigilancia? A ver, bueno, las cuarentenas, para responder por orden la pregunta, cuando uno trata de controlar la enfermedad, tiene algunas medidas que son de tipo individual, que todos las conocemos, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con disminuir la probabilidad de que un contacto resulte en una infección, que corresponde a las mascarillas, lavado de manos, higiene, distancia social, etc. Y tenemos medidas poblacionales que apuntan hacia disminuir la tasa de contacto con infectados y a disminuir la probabilidad de contacto. Las cuarentenas son súper efectivas precisamente por eso, porque disminuyen la probabilidad de contactarse con un infectado y disminuyen además la tasa de contacto, porque disminuyen la velocidad, perdón, la movilidad social. Entonces, las cuarentenas son muy efectivas cuando son masivas y sincrónicas. No son efectivas cuando son parciales y asincrónicas. O sea, en este modelo dinámico, que digamos. preguntabas, exactamente. Y en el aspecto de la zoonosis hay que recordar que efectivamente hay algunos datos que reportan que algunos carnívoros han tenido infecciones. Sin embargo, la magnitud de eso no se ha logrado establecer lo suficiente como para mantener algún tipo de medida preventiva o de establecer alguna norma de salud pública para controlar eso. Evidentemente es una zoonosis originada en murciélago frugívoro con posibilidad ¿cómo se llama?, de contagio, en particular en carnívoros. Se ha visto en algunos félidos, se ha visto en algunos vivérridos en particular y en mustélidos. De tal manera que existe esa posibilidad, pero hasta ahora no hay medidas epidemiológicas sugeridas para controlar eso. Perfecto. Hay una pregunta en esa misma dirección respecto a la protección y a la susceptibilidad, porque han aparecido artículos científicos en donde se muestra que los pacientes que han sido infectados, muchos de ellos tienen muy pocos anticuerpos neutralizantes, y si uno lo evalúa, en el fondo, ese número de individuos susceptibles se mantiene bastante estable. ¿Cómo afecta ese dato a las medidas que se están tomando? Bueno, uno tiene que, cuando instaura medidas, tiene que instaurar medidas poblacionales globales.
Y esas medidas no van a ser afectadas por el número. Lo que va a ser afectado es la intensidad que tengan ese tipo de medidas. Me explico. Si la proporción de los casos que usted menciona es muy alta, entonces la intensidad con que se debieran mantener las intervenciones epidemiológicas debieran ser muy altas, y el desescalamiento de las intervenciones epidemiológicas debiera ser más progresivo. Hasta ahora hay una razonable convencimiento de que es posible el desescalamiento de las intervenciones epidemiológicas sin necesidad de considerar específicamente ese factor. Perfecto. Me soplan que estamos como llegando a los tiempos del seminario, pero creo que hay una pregunta que salió recién que también es importante, y se refiere, Mauricio, al retraso en el tema de la entrega del resultado del test de PCR y cuánto influye en el retraso de la situación que estamos viendo. ¿Cómo afecta eso la predicción? El retraso en los informes. Bueno, ese es un problema súper serio. Es un problema súper serio porque el retraso actualmente se informa por PCR confirmado y no por inicio de síntomas. Y resulta que si el retraso en PCR es más de 14 días, probablemente cuando se informa el caso existe una alta probabilidad que ya no sea caso, que se haya mejorado. Pero afortunadamente hay maneras de, actualmente en el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, se está haciendo la lista de los casos por inicio de síntomas. Y por lo tanto, uno puede, a partir de esas series, imputar los valores posibles que tendría la serie real. Y interesantemente, cuando uno hace ese ejercicio, uno obtiene que las estimadores que se están usando, los indicadores que se están usando, son bastante parecidos a los que se obtienen con los datos que se reporta al ministerio, con ciertas variaciones. De tal manera que, mal que mal, las series que se reportan diariamente son un relativamente buen proxy de lo que está sucediendo en la epidemia. Ok, yo creo que con eso cubrimos la mayoría de las preguntas del chat. Muchas gracias, Mauricio. De nada. Rodrigo. Bien, sí, y le agradezco a todos. Tenemos más de 100 personas todavía. Hemos tenido excelentes invitados y quiero invitar a todas las personas que en 15 días más vamos a tener una nueva serie de web. Así que muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, gusto saludarlos. Pues. Chao. Chao, chao.